proceso de pedir una hipoteca puede convertirse en un quebradero de cabeza si no se tiene información sobre ello. El primer paso es escoger una vivienda que se adecúe a nuestras necesidades y después conocer los tipos de hipoteca y los intereses que podemos contratar. Pero no solo eso, también es importante saber qué requisitos mínimos van a pedir las entidades bancarias para poder concederte la financiación, los ahorros que puedes aportar para la compra de un inmueble o los gastos añadidos que supone la compra de una vivienda y la firma de una hipoteca. Para hablar más de ello, tenemos hoy en nuestro programa a los siguientes invitados. Antonio Díez de Blas, notario, bienvenido. Encantado. José Barrás, director de Grocasa Hipotecas Llobregat Centro, bienvenido a ti también. Y José Morilla, director inmobiliario de Grocasa Zona Hospitalet, bienvenidos. Muchas gracias por participar. Gracias a mí por invitarnos. Y la primera pregunta que os quería lanzar, para poner un poco en contexto, nada, os hago la pregunta, un breve titular cada uno y luego arrancamos el debate. ¿Qué es lo más importante, a vuestro parecer, que debe tener en cuenta una persona que quiere comprar una vivienda? Bueno, al final a la hora de comprar una vivienda, yo desde un punto de vista que voy a dar mío, notarial, es el hecho de saber la vivienda que va a comprar, pues que se encuentre libre de cargas, que tenga un asesoramiento previo antes de la firma, que para eso están los notarios dando un asesoramiento gratuito para explicar bien que la compra de la vivienda sea pues libre de cargas, al corriente de impuestos, y a la hora de firmar su hipoteca, pues que reciba ese asesoramiento sobre el tipo de producto financiero que va a contratar, si es fija, variable y las diferentes características que tiene cada hipoteca antes de decidirse por una o por otra, y que sepa pues los pros y contras que como todo producto pues tienen. Y no sé qué. Bueno, desde mi punto de vista lo más importante es que el cliente esté informado absolutamente de todo. Sobre todo cuál es nuestro límite, saber qué podemos comprar sin riesgo, es decir, algo que podamos asumir en nuestro día a día y que cumpla nuestras necesidades, obviamente. No solo saber si nos gusta o no la vivienda, que esto es obvio, pero todo el día a día que conlleva el poder comprar, siempre y cuando compremos con hipoteca, claro, que esto al final pues es el mes a mes y tenemos que tener la capacidad de poder asumirlo. Yo creo que lo más importante es hacer un asesoramiento previo de la capacidad que tenemos para comprar y a partir de aquí pues saber qué porcentaje vamos a destinar a la vivienda de nuestro salario o de nuestra mensualidad. Y ahí sí que realmente pues podremos optar a ver qué piso compramos, qué casa compramos. Creo que esto sería lo más importante, hacer el previo asesoramiento. Pues para empezar este debate quiero empezar hablando de la importancia de los tipos de interés. La tendencia mayoritaria en España ha sido la contratación de hipotecas a tipo variable, pero desde aproximadamente 2014 los bancos empezaron a ofrecer hipotecas a tipo fijo con muy buenas condiciones. Desde entonces la tendencia se ha ido revirtiendo hasta que en 2022 las hipotecas fijas se convirtieron en las más contratadas. Entonces, para empezar este debate, la primera pregunta que os quería lanzar es ¿en qué nos tenemos que fijar a la hora de decidir si queremos contratar una hipoteca a tipo fijo o a tipo variable? Bueno, a la hora de contratar una hipoteca, primero tenemos que pensar que la hipoteca es el negocio económico más importante que una familia hace a lo largo de su vida, puesto que es un contrato de mucho dinero y a muchos años, ¿no? Entonces, hay mucha gente que ha decidido optar por la hipoteca fija porque de esta manera evitan los riesgos de una subida de los tipos de interés que estamos viviendo ahora y la subida de la cuota hipotecaria. Es verdad que los bancos ahora comercializan hipotecas, las fijas están subiendo por el hecho de la subida de los tipos de interés y se están comercializando otra vez hipotecas variables. En el caso de contratar una hipoteca variable, lo único y es una cosa que ahora como notarios estamos obligados a explicar, es exponer esa situación, no solo la que vas a pagar ahora, sino lo que podrías llegar a pagar en el peor escenario del Euribor, que fue en el año 2008, donde los tipos de interés pues llegaron casi al 5,40. Entonces, contratar una hipoteca variable debes ser consciente de que tu cuota puede variar con el paso con la subida de los tipos de interés, por lo que si una persona es, digamos, más conservadora, debería optar más por una hipoteca tipo fijo, aunque los tipos de interés estén más altos respecto de a lo mejor una hipoteca variable, pero hoy puede ser más barata, pero mañana tienes que ser consciente que puede ser más alta, y de hecho ahora estamos viviendo muchas subidas de los tipos de interés en las hipotecas variables que están o que pueden llegar a ocasionar un grave problema a muchas familias.
Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con Antonio. Sí que es cierto que lo que comunica Antonio es más bien temas técnicos de temas hipotecarios, pero yo considero que el que cojamos un tipo de interés fijo, mixto o variable tiene más que ver con la forma y la personalidad de cada una de las personas que al final pues, se van a acabar hipotecando. Una persona que es muy conservadora, un tipo fijo va a ser un sinvivir para ella en el día a día. También es cierto que también nos encontramos perfiles quizá más agresivos, con una intención de liquidar la hipoteca o amortizarla en un corto plazo de tiempo, y quizá el fijo no es la mejor opción para ellos. Entonces yo considero que esto ya es más incluso cuestión nuestra, en algunos casos, el saber detectar qué tipo de personalidad tiene cada uno de ellos para saber orientarles en cada uno de los casos. Bueno, yo lo que voy a decir es que en el tipo de mercado que estamos actualmente viendo a día 2023, ¿qué pasa? Estamos teniendo una subida de tipos. La subida de tipos hace que la mayoría de gente elijan un fijo. Este es como estamos. Hemos vivido el anterior, que todo el mundo estaba cogiendo Euribor. Y a relación de lo que dice José, sí que es verdad, dependiendo la capacidad de ahorro de esa familia que pueda aportar y tal, pues va a elegir un tipo de interés u otro. También es muy importante para elegir ese tipo de interés realmente qué vinculaciones bancarias tiene o qué te obliga. Depende de lo que elijas, puede ser mejor o peor. Y aquí depende de cada producto bancario. Depende de cada banco. Por eso es importante no solo fijarse en el tipo de interés nominal, sino también en lo que mucha gente desconoce, que es la tasa anual equivalente, la TAE. Todo el mundo, ¿qué es la TAE? ¿Qué es la TAE? Pues la TAE es el coste real de la financiación, porque la financiación no es solo el tipo de interés que pagas, sino las vinculaciones pueden ser productos que tengan un coste asociado por seguros u otro tipo de vinculaciones que hacen que sea más cara tu hipoteca respecto de otras. Pero en todo caso, lo que tiene que tener una persona es un buen asesoramiento, y creo que una persona adulta debe saber escoger, teniendo la información adecuada, lo que más se adapte a cada uno. Esto es un tema personal, como dices, va con el carácter de la persona, pero tienes que tener asesoramiento. Hay mucha gente que lo que se quejó con la crisis hipotecaria de 2008 es: nadie me explicó que la hipoteca variable podía subir o hasta dónde podía subir. Y eso es lo que yo me dedico a explicar, y todos los notarios a explicar en las actas previas, que es una novedad de la ley hipotecaria de 2019, donde los notarios tenemos la obligación de asesorar previamente al día de la firma sobre las diferentes características de tu hipoteca. Una vez que tienes esa información, el cliente es el que va a tomar la última decisión. Yo no puedo decir a una persona: tiene usted que firmar una hipoteca fija o variable. Yo no soy quien, ni vosotros. Quiero decir, al final será el cliente el que tome la última decisión. Nosotros estamos simplemente, le vamos a asesorar y a explicar cada una de las opciones, qué pros y qué contras va a tener, dependiendo de su perfil. Por supuesto, este cliente nos explica su perfil y a partir de aquí nosotros pues relacionamos qué sería la mejor opción. No, esto es lo que buscamos. El perfil, sino sus necesidades en el día a día. Claro. Como bien dice Antonio, la TAE engloba muchos parámetros, y entre ellos están las hipotecas bonificadas. Es decir, actualmente la sociedad está, lo que nos publicitan y lo que nos informan por diferentes canales es el tipo de interés, lo que vamos a pagar en el día a día y demás, pero no solo es eso. Es decir, al final una hipoteca engloba muchas otras cosas, otros costes añadidos que la sociedad en sí pues, no sabe. Y en nuestro poder está el poder informarles de todo ello. Para eso es el tema de la TAE, es una manera de comparar en igualdad de condiciones diferentes ofertas bancarias. Realmente. Al final, una oferta bancaria, como cualquier vendedor, te va a enseñar lo positivo de su oferta, lo más bonito, pero no te va a enseñar la parte comisiones de apertura, de estudio, de cancelación anticipada. Existe una serie de costes asociados a la hipoteca, que una hipoteca puede tenerlas y otra no. Y aunque en apariencia puede ser una hipoteca más barata, realmente puede ser más cara. Para eso está el asesoramiento financiero que se puede prestar por un especialista hipotecario, como puede ser un asesor financiero o intermediario financiero, que además regula la nueva ley hipotecaria de 2019 esa función, que es muy importante. El notario también estamos para intentar explicar. Lo que pasa es que a nosotros ya nos llega el cliente con su oferta, que se llama FEIM,
ya hecha y por lo tanto explicamos la oferta que ya prácticamente ha contratado. Ya está por eso es el intermediario financiero, que es una fase que yo o que los notarios no estamos, que es vuestra fase donde hay diferentes ofertas y hay que elegir la que más se adapte a ese cliente. Al final lo que hacéis es confirmar toda la información previa que ya se le ha dado al cliente, incluso antes de la FEIN. Ya no solo nosotros, sino las mismas entidades bancarias a la hora de firmar la FEIN y después posteriormente la figura del notario. Por tanto, hay que elegir lo que más se adecue a uno después de haber recibido un asesoramiento fija, variable o mixta. Es verdad que con la subida de tipos empieza a haber menos hipoteca fija y empieza a haber más mixtas, donde el banco no se pilla los dedos a 30 años. Exacto. Y te da 10. 5 o 10, sí. Pero eso ya es un tema de producto bancario en función del mercado. Yo tengo clientes extranjeros que me dicen en Inglaterra cada 5 años estamos renegociando las condiciones. El concepto de hipoteca fija a 30 años es inimaginable. No. Por lo tanto, la gente también tiene que entender que ahora mismo firma su hipoteca y también puede haber firmado unos tipos más altos y si el mercado baja podrás subrogar tu hipoteca y renegociar tu hipoteca con tu banco. Por lo tanto, no estás atado por 30 años a tu banco. Sí. Esto, como digo yo, la portabilidad. Y ahora quiero decir una cosa al tema al respecto. Es que sí que es verdad que yo estoy viendo mucho, los últimos clientes están llegando a hacer mucho mixto. Mucho mixto. ¿Por qué? Porque bueno, tienes una garantía de 5 o 10 años a un tipo de interés fijo dentro de todos los que hay a 30, mucho mejor, pero luego tienes un cambio obligado a un Euribor. Ese Euribor, pues vamos a ver en qué momento nos encontramos de aquí 5 años. Pero la mayoría de gente piensa, pues igual que está comentado, lo comenta muy bien, es que poder renegociar esa opción. Bueno, porque yo creo que ahora mismo estamos en ese momento. Es un momento de cambio. En el mundo bancario cada vez vamos a vivir más la figura como la que hemos tenido con telefonía, seguros, energía, es decir, que continuamente la gente pues, se cambia de una empresa a otra, en el caso de telefonía, a lo que más le beneficia. Y las entidades bancarias pues va a ser un poco esto. Ya no firmas una vez y es para 30 años, no. Firmas en unas condiciones determinadas de mercado y tienes que saber, yo ahora digo, no miren portabilidades porque el mercado está subiendo y es difícil que puedas hacer una portabilidad algo mejor, pero si empiezas a oír en las noticias, oye, el Euribor parece que se ha estancado o está cayendo, quizás es el momento de que vuelvas a hacer una llamada o a tu banco o a tu intermediario financiero de crédito que te va a poder buscar unas condiciones financieras y a veces la única manera de renegociar la hipoteca con tu banco es amenazar con irte. Esto es muy triste, pero es así. Hasta que no amenazas, oye, que me voy, que me llevo la hipoteca a otro banco, el banco dice, no, espera, quédate. Entonces, además tenemos que ser conscientes un poco de la situación en la que estamos. Aparentemente, y digo aparentemente porque no es 100% real, la vivienda ha bajado, el precio de la vivienda ha bajado, más o menos, pero algo se ha notado y las hipotecas están caras, pero la gente sigue queriendo comprar, es decir, la sociedad sigue queriendo comprar, tener su vivienda, tener algo de patrimonio, cosa que el alquiler pues no te lo va a dar. Entonces, en muchos casos la sociedad lo que hace es coger la hipoteca, la mejor hipoteca del mercado en el momento en el cual estamos, para no perder la vivienda, y ya el día de mañana pues ya veremos qué hacemos, ¿no? Porque esa facilidad está y cada vez se promociona más. El principal ahorro de las familias españolas es su vivienda. Exacto. Sí, ese es el principal ahorro. O sea, la vivienda. Por lo tanto, eso es la hucha. Es difícil que eso cambie, porque eso está muy está arraigado en nuestra sociedad, porque, exacto, depende del país, no es así. En otros países el porcentaje de propietarios es muy inferior porque también el acceso a la vivienda es un privilegio. Es mucho más y creo que en España, siendo sociedades que quizás no somos tan ricas como otros países nórdicos, donde hay mucho menos propietario, pese a ser países con mucha mayor renta per cápita. Entonces, creo que la ley está bien hecha, la capacidad, los bancos están prestando financiación para que la gente tenga su vivienda. Ahora es simplemente elegir lo que sea más adecuado. No, y a pesar de que nos vamos modernizando con los tiempos, seguimos teniendo ese sentimiento tradicional de tu casa.